¿Cómo se instala un encuadre? Simplemente el coordinador dice, soy fulano de tal, voy a coordinar este grupo, y una frase de ocasión que podría ser, pueden comenzar, el espacio es de ustedes o lo que se les ocurra. Esto proviene del dispositivo analítico. Lacan dice, cuando arranca una sesión de análisis, hay un silencio del analista para que el analizante o futuro analizante module sus demandas. ¿Qué quiere decir modular sus demandas? Quiere decir que yo ahí tengo a un neurótico supuestamente y por lo general que va a empezar a hablar. ¿Y por qué va a empezar a hablar? Porque tiene algo que decir en función de lo cual vino a análisis, es decir, un sufrimiento. En el caso de los coordinadores, no se trata de eso, sino que se trata de un dispositivo de aprendizaje. Entonces, el coordinador, una vez que instala el encuadre y dice esta frasecita, que es un momento chiquitito de liderazgo, chiquitito, porque después el coordinador va detrás del grupo, alguien del grupo empieza a hablar. Cuando alguien del grupo empieza a hablar, el observador, que es la función que van a cumplir ustedes este año, si es que la cuarentena nos lo permite, es empezar a registrar. Un observador registra crónica, es decir, discurso textual desde el momento en que se sienta el coordinador en la silla. O sea que ahí está consignado el discurso de apertura del coordinador y todo lo que sigue, incluso los significantes gestuales de los integrantes. Y ustedes se reservan para sus propias vivencias una columnita a la derecha de la crónica o bien en el curso de la crónica unos paréntesis del tipo estoy angustiado. ¿Sí? Esto es personal, subjetivo, porque tiene que ver con algo que vamos a ver este año que se llama puntos ciegos, escenas temidas y escenas deseadas. ¿Qué es un punto ciego? Es un tema que me hace ruido, que no lo puedo soportar por alguna cuestión de mi historia o simplemente porque estoy pasando por una situación parecida. Una escena temida es cuando el grupo se monta en ese tema y despliega una escena con diálogo, con roles y demás. Por ejemplo, si el coordinador es hipocondríaco, va a rogar que nunca hablen de enfermedades. Si el grupo habla de enfermedades, hay una resonancia que podríamos llamar del orden de lo negativo, porque va a producir en el coordinador o en el observador una molestia. No solamente hay escenas temidas, sino también hay escenas deseadas. O sea, que aquello que uno desea, tal vez cuando se produzca, moviliza demasiado. Por eso hay un dicho que dice, hay dos cosas jodidas que te pueden pasar en la vida, que no te encuentres con tu objeto de deseo y que te lo encuentres. No sé si de esto habíamos hablado alguna vez. Entonces el coordinador, que no es la función principal que van a cumplir este año, aunque lo van a practicar en el grupo de ustedes, el observador es una parte del equipo de coordinación que toma registro de crónica y como tiene también escenas temidas y deseadas y puntos ciegos, ustedes van a tener un taller en el curso del año sobre estas cuestiones. O sea, que van a detectar y poner de manifiesto un par de puntos ciegos y el grupo les va a hacer la escena temida o la escena deseada.
Eso lo vamos a ver en su momento porque tiene varios pasos y es algo que inventó Eduardo Pavlovsky en psicodrama psicoanalítico. Entonces, una vez instalado el encuadre, lo que sigue es que el encuadre tiene que ser sostenido. O sea, segundo punto de la secuencia, sostén del encuadre. Ejemplo, pudiera darse el caso de que un integrante, si yo estoy dando, por ejemplo, una clase sobre el grupo familiar, un integrante que trae su ejemplo personal se exceda y tenga la intención de encontrarse en un grupo terapéutico. Entonces es ahí, en ese exceso, donde el coordinador va a intervenir y le va a decir, bueno, eso llévalo a tu análisis, no te expongas aquí. Porque acá solo valen los ejemplos acotados, no un despliegue personal que abarque una parte del grupo. Ustedes piensen que el grupo es como una pizza, cada uno tiene su porción, no tiene más que eso. Hay algunos integrantes que no la consumen, o sea, no hablan, y otros que se consumen 3 o 4 porciones. Esta cuestión está en manos después del coordinador. El coordinador dirá, bueno, hasta acá, dale lugar a otro compañero. Esto significa que los roles deben rotar. Los 4 roles que diseñó o que estudió Pisón Rivière, que son líder, saboteador, chivo emisario y portavoz, deberían ser jugados por cada uno de los integrantes en algún momento. No son roles ni buenos ni malos. Hay que pasarlos, pero acotadamente. Ahora, ¿con qué se conecta esto? Con que el grupo tiene, en los momentos de obstáculo, tiene 3 momentos que llamamos unidad de trabajo. Primera cuestión, situación grupal existente con algún obstáculo, por ejemplo, roles fijos. Segundo momento, intervención del coordinador en la perspectiva de disolver el obstáculo, pero en forma indirecta, no desde el mandato. Tercer momento, situación grupal emergente, en el mejor de los casos con el obstáculo superado. Esto se llama unidad de trabajo que tiene 3 elementos. Es una tríada que puede suceder varias veces en el transcurso de una reunión grupal. La función de observador que ustedes van a cumplir es una función silenciosa. Ustedes no pueden intervenir en el grupo. Ustedes se van a sentar cuando tengamos presencialidad enfrente de su coordinadora de primer año. Enfrente. ¿Por qué? Porque hay un sostén con la mirada. El observador que empieza a observar un grupo de primer año está con las ansiedades a full, porque está cumpliendo una función y porque tiene limitaciones. Tiene muy pocos grados de libertad, solo puede escribir. Entonces, muchas veces, si se siente angustiado o algo le pegó por alguna razón, la mirada del coordinador sostiene. A veces hay más de un observador silencioso y en algún momento del curso hay otro rol, otra función, mejor dicho, que se llama observador participante, que en algún momento, cuando el coordinador le da entrada, hace alguna devolución, sobre todo sobre el final. ¿Vamos hasta ahora? No dejen pasar, ¿eh? Ahí yo tuve un fallido, yo dije rol, cuando debía haber dicho función. ¿Por qué? Porque ustedes en los libros van a encontrar rol coordinador, rol psicólogo social, rol paterno o algo por el estilo. Esos no son roles, son funciones. Las funciones tienen una especificidad que no tiene el rol. El rol tiene más grados de libertad. Ustedes como integrantes del grupo
tienen la libertad de cumplir o jugar los roles que se les canten, dentro de ciertos márgenes. Ahora, cuando están en funciones, tienen menos grados de libertad. ¿Y por qué nosotros distinguimos rol de función? Porque uno puede, estando en funciones, pasar a rol, es decir, perder la función. Si un coordinador, por ejemplo, o un observador, vamos a ponerlo primero porque es lo primero que van a hacer ustedes, si un observador frente a un dilema entre dos integrantes se identifica con uno de ellos y toma partido e interviene con la palabra, perdió la función, pasó a rol. La inversa también vale. Si un integrante que le gusta interpretar fuera de lo que se puede conversar en un grupo operativo, tiene la intención frecuente de intervenir interpretando, está pasando a función y hay que ponerle un límite. Son desviaciones que el coordinador debe manejar, porque el transcurso o el devenir de un grupo es como un río. A veces el río se desborda para un lado o para el otro. Para eso está el coordinador, para decir, momentito, no con el mandato, no con el reto, no con el juzgamiento, porque somos el riguroso negativo del discurso del amo, sino con una intervención indirecta que haga caer alguna ficha. Nosotros intervenimos así porque esto proviene del dispositivo analítico. Un analista es el riguroso negativo del amo. Por eso Freud decía, no se puede legislar una conversación entre dos personas. Porque dentro de esa conversación, que es exótica, porque cualquiera que ve desde afuera una sesión de análisis no entendería nada, en ese intercambio, el que tiene mayores grados de libertad es el analizante, en este caso, los integrantes del grupo operativo. El que está en funciones tiene menos grados de libertad porque está atado a una consigna que es esclavo de la teoría, libre en la técnica. Esclavo de la teoría, libre en la técnica. Ahora, esa técnica lo posiciona al que está en funciones, observador o coordinador o analista, en un lugar como secundario, porque en realidad el protagonista de la situación o es el sujeto o es el grupo, no el analista, no el coordinador. Ahora, antes de ser observadores de grupos, que por el momento parece que esto va a tardar un poco, ustedes van a cumplir otro rol, que sí es un rol, que se llama rol cronista. ¿En qué consiste? Por ejemplo, la reunión de hoy. Si al final de la reunión o del grupo operativo, Marga les dice a uno de ustedes, a una de ustedes, bueno, vos vas a cumplir para la próxima reunión el rol cronista, o sea, no tomaste crónica porque eras integrante del grupo, pero vas a rememorar en tu casa todo lo que pasó en la reunión de hoy y vas a traer la próxima ese relato. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que es algo muy subjetivo porque hay que recordar, hay que recurrir a la memoria, y ya sabemos que según Freud, todo recuerdo es encubridor. No importa, este es un ejercicio. Así como también van a tener, como el año pasado, análisis de objetos, y vamos a agregar a cualquier segundo año, lo que se llama trabajos de campo, ¿sí? Que son trabajos de investigación fuera de la escuela, en otros grupos, en otros sistemas sociales. Ahora, el observador de grupos, que es lo que van a hacer ustedes, tiene lo que llamamos tres canchas.
o lo que Pillon definió como 3 canchas, o sea, 3 espacios de pertenencia. El primer espacio, la primera cancha, para ustedes es este grupo, que se llama justamente así, grupo de pertenencia, grupo de segundo. Segunda cancha, el grupo observado, grupo de primero, donde van a cumplir función. Tercera cancha, reunión de equipo. O sea, cuando puedan tomar crónicas, se van a reunir con el coordinador de primer año, fuera de los horarios, y van a analizar las crónicas con las herramientas que vayan adquiriendo y las que tenemos hasta ahora. Nosotros tenemos unos ejes, vamos a decir, teóricos, unas categorías que son las que rigen la enseñanza y la práctica. Primero, el psicoanálisis. Segundo, las teorías grupales. Tercero, el materialismo dialéctico. Y cuarto, el análisis institucional. Partes de estas cosas ya vieron el año pasado ustedes. Ustedes ya tienen nociones de psicoanálisis, vieron el estudio de las contradicciones, que es el materialismo dialéctico, vieron análisis institucional a través del tetraedro de Malfé, no sé si lo recuerdan, de manera que tienen, y además de las teorías grupales, tienen un cierto panorama de herramientas. Bueno, este año vamos a incrementar esas herramientas para que ustedes tengan mayor capacidad de análisis del discurso del otro. Acuérdense que analizar significa desmontar. Nosotros enfocamos el discurso del otro, leemos el discurso del otro más allá de lo visible o de lo audible. Entonces, lo que ustedes están aprendiendo es pasar del oír hablar al grupo a escuchar el decir del grupo, que son cosas diferentes. Los grupos dicen más de lo que hablan porque los sujetos dicen más de lo que hablan. Si ustedes recuerdan la primera tópica de Freud, el aparato psíquico, van a ver que es como una torre con pisos. Arriba está la conciencia, el preconsciente, el inconsciente y abajo el cuerpo. Arriba de todo, el mundo externo, y la conciencia está en contacto con ese mundo externo a través del sistema perceptivo. O sea que nuestro sistema perceptivo es impactado por los estímulos del mundo externo, que es una máquina de emitir signos, es decir, información. Nosotros, como venimos de una crianza determinada, cada uno de nosotros singular, porque tuvimos unos padres singulares, vamos a tener un modo de interpretar esas señales, que es lo que hacemos en la vida cotidiana durante toda la vida. Vamos por el mundo interpretando signos. Por lo tanto, si bien la interpretación es una categoría del psicoanálisis y no es fácil llegar a saber interpretar, sin embargo, nosotros vivimos interpretando en la vida cotidiana. Y en función de lo que interpretamos tenemos una conducta. ¿Y por qué interpretamos? Porque nos han inculcado a través de distintos modos discursivos teorías heredadas. Esas teorías heredadas de los padres se han ido enriqueciendo, por decirlo de alguna manera, con teorías adquiridas, sean o no académicas. Esta que estamos transitando es un conjunto de teorías adquiridas académicas, que están pensadas, pasando primero por la práctica, porque esto es materialismo dialéctico, llevadas a la teoría. Es decir, que Pillon y otros autores, en función de lo que vivieron, elaboraron teorías que agregaron a sus teorías heredadas y adquiridas. Por ejemplo, la función observador, Pillon-Rivière la inventó
basándose en una experiencia infantil propia. La madre de Pillon-Rivière hacía reuniones de mujeres en su casa, en una habitación, y hablaban de distintos temas, en Goya, en Corrientes. Una de las paredes de esa habitación tenía un agujero, y del otro lado estaba Pillon-Rivière, niño, espiando, o sea, ejerciendo voyerismo, que es una de las perversiones polimorfas. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces Pillon empezó a practicar, dice él, la función observador ya en aquel momento. Y él sacaba sus propias conclusiones de niño sobre lo que hablaban estas mujeres. Después, cuando se decidió a inventar su primera escuela, que se llamó de psiquiatría social, articuló esa experiencia infantil con el paso previo a la coordinación, que es la observación de grupos operativos. Tal vez él haya pensado a precup, o sea, resignificadamente para atrás, que lo que estaba haciendo la madre era poniendo en práctica un grupo operativo, porque la madre era una especie de coordinadora de ese grupo de mujeres. No sé de qué hablaban, seguramente de problemáticas de la época. No se olviden que Pillon-Rivière era suizo, padres eran suizos, y vinieron a parar a Corrientes, por lo cual Pillon-Rivière pasó de hablar francés a hablar guaraní, y después habló español. Entonces yo supongo que había problemáticas de la provincia o de ese lugar en donde aparecían individualidades en esas reuniones de grupo. Y él después inventó el grupo operativo. Hoy en día hay otros sistemas sociales que usan la palabra grupo operativo. Por ejemplo, los militares. Los militares hablan de grupo operativo, pero no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. El observador de grupos, por el hecho de estar en silencio y por el hecho de preservarse y preservar al grupo, de introducir cuerpos extraños, como podría ser una opinión, una intervención, tiene altas sus ansiedades básicas. Nosotros tenemos 3 tipos de ansiedades básicas, de las cuales generalmente hablamos de 2, pero son 3. La primera se llama ansiedad confusional. ¿Qué es lo que le pasa a un bebé recién nacido en el primer momento? Inmediatamente tenemos la ansiedad paranoide, coincidente con la ansiedad esquizoparanoide del bebé en Melanie Klein. Y después tenemos la ansiedad depresiva, miedo a la pérdida. Por lo tanto, el observador de grupos, por lo menos cuando empieza a observar, va a ser afectado por estas ansiedades. Esto es de estructura, o sea que no puede no pasar. Es una situación nueva, es una función nueva y está constreñida en sus grados de libertad porque no se puede hablar, no se puede intervenir. Pero lo que sí va a pasar es que si bien el observador va a emitir la menor cantidad de signos posibles, está expuesto a recibir signos del grupo. Ustedes van a encontrar con integrantes del grupo que van a mirar sus cuadernos, que les van a hablar, que les van a decir cosas, hasta inclusive que las van a tocar. Esto ha pasado. Generalmente en tono de broma, pero el coordinador está para intervenir ahí también, porque el observador no puede decir nada. Esto del silencio del observador no es dogmático, o sea, un observador puede, por ejemplo, cuando se va a sentar y no hay lugar, decir, pide una silla, o puede decir buenos días, o puede aceptar un caramelo que le pasen los integrantes. Digo esto porque hay mucha ortodoxia de esta cosa del estar mudo. No se trata de eso, se trata de estar en funciones. Donde no puede intervenir el observador
es en el grupo como integrante. Ahora, ha pasado que uno se salga de función y pase a rol, porque se ha sentido tocado por un significante, por una circunstancia del grupo, y se ha identificado con algo, le ha intervenido. A veces es como un exabrupto. También puede pasar que al observador le pasen cosas emocionales y que las quiera controlar. Yo he visto, por ejemplo, observadores que siguen anotando mientras mojan el cuaderno con sus lágrimas, porque están escuchando algo que los afecta. Esta es una resonancia de la hostia. Por ahí le está pasando algo en su vida personal y el grupo está hablando de eso. O también puede tener un acceso de tos o de asma o lo que fuere, o un acceso de llanto. Cuando el observador no puede controlar sus emociones, le está permitido, y casi les diría ordenado, pedir permiso y salir del grupo. O sea, no se puede convertir en un objeto de atracción del grupo, porque nosotros, como observadores, somos parte del encuadre. Acuérdense que el encuadre tiene varios elementos. Tiene constantes de espacio y tiempo, tiene funciones, el observador está en las funciones, y tiene normas. Entonces, para cumplir con estos requisitos, lo menos que tiene que hacer un observador es llamar la atención. Por supuesto que hay observadores que no pueden con su genio y llaman la atención, ¿sí? No nos olvidemos que Freud dijo, la peor circunstancia de la humanidad se llama narcisismo. Todos tenemos una cuota de narcisismo que nos lleva, lo que la gente común llama el ego, nosotros no llamamos el ego, llamamos narcisismo. Como entre el narcisismo primario del bebé, que es absoluto, y el narcisismo secundario del que creció, hay muchos rangos de valor, el que quedó en cada uno de nosotros es singular de cada uno. Entonces cada uno tiene su narcisismo secundario más grande o más chico. Cuando ese narcisismo pasa de un determinado rango, es un problema. Por eso dijo Freud eso, la tragedia de la humanidad es el narcisismo. Bueno, ¿hay preguntas? Sí, Mario. Sandra. Querría ver si podés repasar lo que hablaste al principio de los obstáculos, que nombraste 3. El primer momento de obstáculo, el segundo que es el trabajo del coordinador, destrabarlo, eso. ¿Podés repasar esos 3 puntitos? Sí. Gracias. Esto se llama unidad de trabajo, que es una tríada. Vos pensás que los grupos operativos tienen momentos en que se estancan o se encuentran con una dificultad. Por ejemplo, un silencio prolongado, un dilema entre dos personas, una escalada simétrica. ¿Saben lo que es una escalada simétrica? Una escalada simétrica es cuando hay un dilema discursivo entre dos personas en donde ninguna escucha a la otra. Entonces van subiendo de tono simétricamente de un lado y del otro, y esto puede llegar al pasaje al acto, o sea, se pueden agarrar a trompadas. Un coordinador interviene cuando percibe que hay una escalada simétrica y tiene que poder pasar con una intervención de dilema a problema. Problema no quiere decir solución, quiere decir dinámica, porque el dilema es estático. O pueden pasar otras cosas, por lo cual el grupo se estanca. Cuando el coordinador ve que el grupo no sale solo de ahí, a eso se le llama situación grupal existente,
y el coordinador interviene, y eso se llama intervención. En los libros, ustedes van a leer interpretación, pero no es solamente con una interpretación que se puede salir de eso. Por eso nosotros le llamamos intervención. Hay varias maneras de intervenir. La interpretación es una de ellas, pero hay varias otras. Entonces, si el coordinador interviene y puede movilizar al grupo, el grupo pasa a otra situación que se llama situación grupal emergente. O sea, existente, intervención emergente es una tríada que se llama unidad de trabajo. Bueno, el observador de un grupo operativo es lo que llamamos un cuerpo extraño. O sea, es algo resistido. Porque una persona que escribe y no dice nada es como un espía. Y además está en equipo con el coordinador. O sea que ahí se forma algo que vamos a estudiar después, que se llama organizadores grupales. Se forma un organizador grupal en donde la pareja coordinador-observador excluye al grupo en la fantasmática del grupo. Porque además se reúnen y discuten sobre la reunión. O sea, yo les dije alguna vez, detrás de un grupo de trabajo o un grupo operativo, hay un grupo primario. Entonces, la tríada básica, o sea, edípica, se instala por vía de la metáfora o de una anécdota, quedando para la fantasmática del grupo una pareja que evidentemente es una pareja que es el equipo de coordinación, que excluye al grupo en sus reuniones hablando del grupo. Y además, en la reunión grupal, el observador toma nota y no dice nada, o sea que es una cosa como misteriosa. Eso produce rechazo. Y hay un par de muchos binarios que nosotros vamos a ver, es el par explícito-implícito. ¿Saben que Pichon-Rivière habla de tarea explícita y tarea implícita? La explícita es la tarea prescripta. La implícita es la que, vamos a decir, subyace, entre comillas, referida a los vínculos, el polo fantasmático de los grupos. Bueno, el observador es muy explícito cuando empieza el grupo, porque es persecutorio. Pero a medida que pasa el tiempo, Pichon-Rivière dice proceso de implicitación. O sea que el observador con el tiempo va pasando inadvertido, hasta que es aceptado por el grupo como un elemento más del encuadre. Ahora, nunca deja de haber esta sensación de que el equipo es algo aparte. Es un conjunto, es un grupo además, que excluye al grupo de los integrantes. En el proceso de implicitación es muy importante lo que podemos llamar actitud psicológica del observador. Esa actitud psicológica está basada en lo que llamamos estructura de demora, o sea, guardarse, paciencia, mantenerse en silencio, no expresar. Por supuesto que le pasan cosas al tipo, ¿eh? La cuestión es no expresarlas. Y en todo caso, si se ve desbordado, como les dije antes, se retira del grupo. Pero convertirse en un protagonista como cuerpo extraño no está bueno para el grupo, porque el grupo sale del eje. Bueno, voy a recuperar algo del principio, que son las secuencias del encuadre. El encuadre se instala, se sostiene, se modifica. Por ejemplo, cuando Marga hace una sesión de psicodrama, se modifica el encuadre, se levanta cuando termina la reunión, y lo que no puede pasar es que se rompa.
Nosotros ahora en el país estamos viviendo una situación de nuevo encuadre porque algo se rompió acá. El día que se instaló la cuarentena se rompió el encuadre. Y ahora estamos adaptándonos a un encuadre nuevo con mucha dificultad porque para mucha gente todavía no le cayó la ficha de lo que está pasando. Bueno, en los grupos eso podría pasar, pero una ruptura de encuadre es lo más indeseable que hay porque significa la disolución del grupo o cosas por el estilo. O lo que podría suceder que es un enfrentamiento entre el equipo y el grupo, lo cual es un disparate, pero ha pasado. En una ocasión de un grupo de segundo año, en donde entró una coordinadora nueva, ustedes saben que los grupos de segundo añoran cuestiones del grupo de primero y se encuentran con una coordinadora nueva y con situaciones diferentes, con exigencias diferentes, por lo cual segundo año es un año crítico en la carrera. Es un año en donde se van integrantes, en donde hay más quilombo que en otros años. No es casual que ustedes la tengan amarga hoy, este año. No es casual. Porque hemos decidido dar continuidad a los coordinadores de primer año en segundo. Entonces, como les decía, lo que no puede pasar es un enfrentamiento, y eso es lo que pasó en un segundo año en donde vino una coordinadora nueva y una integrante nueva. Esa integrante nueva era altamente conflictiva, quiere decir que desde el punto de vista del sentido común no habría que haberla incluido, porque entró crispada al grupo, estaba muy alterada. Cuando empezó la reunión, de esas alteraciones surgió un enfrentamiento entre todo el grupo y esta integrante. La chivaron, ella lloraba, se defendía, atacaba, y en un determinado momento la coordinadora no se le ocurrió nada mejor que levantarse y abrazarla a esta integrante, con lo cual se fue todo al carajo. Entonces yo tuve que intervenir en el grupo, retirar a la coordinadora porque el grupo se iba de la escuela y poner otro equipo. Por supuesto que este integrante también se fue. Entonces ahí hubo amenaza de ruptura, hubo sesgo y casi cisma. Pero cisma del peor, o sea, se iba todo el grupo. Bueno, pudimos seguir con otra coordinadora que no cometió estos errores impensables, no se puede hacer una cosa así. Bueno, chicos, chicas, lo mío hasta acá. Ustedes pueden continuar este link con Marga y después enlazar con el otro para continuar a darle continuidad al grupo operativo. ¿Sí? Ok, Mario. Bueno, me alegro de haberlas visto. Les mando besos a todas. Gracias, Mario.